¿Alguna vez te has detenido a pensar que quizás tu fe no sea la misma que enseñó Jesucristo? ¿Y si aquello que consideras sagrado y tradicional no tiene raíces en el Evangelio, sino en decretos antiguos impuestos por el poder? La verdad es que muchas de las prácticas religiosas actuales no nacieron en la Biblia, sino en los pasillos del Imperio Romano. Un hombre llamado Constantino tomó decisiones que redefinieron por completo el rumbo del cristianismo. Y esas decisiones, aunque tomadas hace siglos, siguen teniendo un profundo impacto en la manera en que tú vives tu fe hoy. Lo más preocupante es que esas decisiones, lejos de acercar al creyente a Dios, terminaron por establecer estructuras que distorsionan la espiritualidad genuina. En este video vas a descubrir 3 modificaciones que Constantino implementó y que siguen influyendo hasta el día de hoy en la vida espiritual de millones. Verás cómo la iglesia se volvió un aparato político, cómo los templos reemplazaron la comunión verdadera y por qué seguimos celebrando fechas que jamás fueron ordenadas por Jesús. Lo que aprenderás aquí puede sacudir tus bases, pero también liberarte. Más allá de una simple crítica histórica, este mensaje pretende abrir tus ojos para que puedas romper con cadenas espirituales impuestas por siglos de tradición. Aquí vas a descubrir cómo vivir una fe real, vibrante, fundamentada en la palabra y no en costumbres heredadas del poder imperial. Quédate hasta el final porque podrías estar a punto de dar un paso crucial hacia una relación más profunda y transformadora con Dios. Este contenido no es solo informativo, es una invitación a un reencuentro con la esencia del cristianismo. No subestimes lo que estás a punto de escuchar. Este mensaje puede desatar una revolución en tu vida espiritual, porque lo que Constantino instauró no fue cualquier cosa. Convirtió la Iglesia en un brazo del Estado. En sus primeros siglos, el cristianismo era una comunidad viva, sin estructuras rígidas ni jerarquías. Los creyentes se reunían con sencillez, con el corazón encendido por una fe pura, valiente y comprometida con el mensaje de Jesús. El poder y la gloria no eran parte del plan. Las primeras generaciones cristianas no conocieron templos opulentos ni púlpitos elevados. Ellos compartían la fe en las casas, en las calles, en las catacumbas y hasta en las cárceles. No necesitaban de escenarios para proclamar a Cristo, porque su testimonio era su propia vida. Lo que los impulsaba era el fuego del Espíritu Santo, no el reconocimiento social. Su fe era acción, comunión y amor al prójimo. La persecución, en vez de destruirlos, los fortalecía en el carácter y los afirmaba en su esperanza. Estos creyentes no dependían de estructuras humanas para sentir la presencia de Dios. Se reunían espontáneamente, compartían el pan, oraban juntos y estudiaban las Escrituras con sinceridad. Lo que los unía no era una institución, sino una experiencia viva del Espíritu. A medida que el imperio los perseguía, más se purificaban, y su testimonio se volvía aún más poderoso. Pero todo eso dio un giro radical cuando el emperador Constantino intervino y cambió para siempre la historia del cristianismo. En el año 313 después de Cristo, con el Edicto de Milán, Constantino legalizó el cristianismo. Para muchos, esto fue una victoria monumental. Por fin, los cristianos dejaban de ser perseguidos y podían adorar libremente. Sin embargo, esa aparente bendición escondía una trampa muy sutil. Al unir la fe con el poder político, la Iglesia comenzó a dejar de ser un movimiento espiritual para convertirse en una institución gubernamental. Lo que antes era guiado por Dios, ahora respondía a leyes humanas. Las reuniones sencillas fueron reemplazadas por actos oficiales, y el pueblo pasó de ser protagonista de la fe a convertirse en simple espectador. La proclamación de Jesús como Señor se institucionalizó y se integró al aparato estatal. Los líderes espirituales comenzaron a recibir posiciones de autoridad también en lo civil. Los obispos se convirtieron en gobernantes locales, y la fe dejó de ser una convicción del corazón para volverse una obligación impuesta por el sistema.
Este nuevo panorama generó una mezcla peligrosa. Lo que antes era un llamado sincero a seguir a Cristo se transformó en una estrategia para obtener estatus social y beneficios políticos. Ser cristiano ya no significaba entrega, sino ventaja. La interpretación de la Biblia comenzó a filtrarse a través del interés de los poderosos, en lugar de ser guiada por la humildad del Espíritu Santo. Lo que debía ser una revolución espiritual terminó siendo domesticado por el imperio. Jesús fue claro: mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Él nunca buscó coronarse como emperador ni imponer su mensaje con violencia. Caminó entre los humildes, sanó a los quebrantados y enseñó con mansedumbre. Su llamado era radical: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Mateo 16:24. Pero la institucionalización de la Iglesia diluyó ese mensaje contracultural y transformó la cruz en un símbolo vacío de poder institucional. Con el paso del tiempo, lo que debía ser una comunidad viva y llena del Espíritu terminó por convertirse en una maquinaria religiosa. Hoy, muchas iglesias funcionan como si fueran instituciones estatales, llenas de protocolos, estructuras, jerárquicas y decisiones tomadas según conveniencias políticas, no por dirección divina. El Espíritu Santo, que debería ser el guía, muchas veces es desplazado para dar lugar a la tradición, al estatus o al espectáculo organizado. Y, mientras tanto, el pueblo de Dios sufre en silencio buscando respuestas donde ya no habita la presencia. La realidad es triste. Incontables iglesias hoy operan como empresas religiosas. Hay presupuestos millonarios, metas de expansión y líderes más enfocados en administración que en ministración. Las estrategias reemplazaron a la oración y las decisiones se toman en salas de junta, no en el lugar secreto. La fe que antes ardía en lo profundo del alma, ahora es sustituida por actividades, compromisos y una religiosidad superficial. La iglesia de los Hechos era otra cosa. Era fuego, puro, comunión sincera y transformación real. Leemos en Hechos 2:47 que los primeros cristianos vivían en unidad, compartiendo lo que tenían, creciendo en gracia y número ante Dios. No necesitaban de respaldo político ni de edificios imponentes. Tenían al Espíritu Santo, y eso bastaba. Hoy intentamos reconstruir el arca de Noé, pero con cemento romano, creyendo que la estructura nos protegerá cuando en realidad estamos fuera del plan divino. Dios no busca edificios espléndidos. Él busca corazones rendidos, disponibles, para obedecer. No estamos llamados a edificar imperios religiosos, sino a ser discípulos de todas las naciones. Cuando la iglesia se asocia al poder político, pierde su esencia profética, deja de denunciar el pecado y comienza a negociar principios por conveniencia. La luz que debería brillar en la oscuridad se apaga en medio de las alianzas terrenales. Es vital que reflexionemos seriamente. ¿Estamos siguiendo a Cristo o estamos usando su nombre para construir nuestra propia seguridad? La verdadera fe no busca poder, busca entrega. El Evangelio de Jesucristo es una invitación a morir al yo, no a conquistar posiciones. Pablo nos advirtió claramente: no se conformen a este siglo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Romanos 12:2. El cristiano está llamado a vivir distinto, incluso dentro del sistema, como Daniel en Babilonia, que no se contaminó. Sin embargo, muchas iglesias hoy son reflejo de Constantino y no de Cristo. En este sistema moderno, los pastores se ven como figuras de autoridad política. Las iglesias como corporaciones que buscan crecimiento numérico y éxito financiero. La Biblia, que debería ser guía espiritual, se usa para validar decisiones empresariales. Lo que debía ser una comunidad de fe se convierte en un evento de domingo. El discipulado desaparece y es reemplazado por programas. La esencia del cristianismo es diluida y el corazón de Dios se entristece. Pero Dios no diseñó su casa como una oficina pública, sino como un lugar de encuentro íntimo con Él. La fe genuina no nace en comités,
sino en momentos de oración, quebrantamiento y dependencia del Espíritu. La Biblia sigue clamando por una iglesia que escuche, obedezca y se mantenga en santidad. No necesitamos volver al pasado, sino a la esencia. Mirar a Cristo como el único modelo y dejar atrás estructuras que nos separan de Él. El Evangelio es radical. Nos llama a vivir como luz en medio de las tinieblas, a ser sal en una tierra que ha perdido el sabor. Mateo 5:13 nos recuerda nuestra identidad y responsabilidad. La Iglesia no necesita alianzas con el Estado, sino ser llena del Espíritu. No requiere de fama humana, sino del respaldo de Dios. Volver al primer amor es urgente. Amar a Dios sobre todo y al prójimo como a uno mismo. Eso es el verdadero culto. Y si este mensaje te incomoda, recuerda que el camino de Jesús nunca fue cómodo. Él mismo dijo que es angosto y pocos lo hallan. Mateo 7:14. Pero ese es el camino que lleva a la vida verdadera. Volver a la cruz no es retroceder, es recuperar el corazón del Evangelio. Hoy tienes la oportunidad de despertar, revisar tus pasos y comenzar de nuevo, no desde la tradición, sino desde la palabra y la presencia del Espíritu. Y esto es apenas el primer fragmento de este rompecabezas. El siguiente paso es comprender cómo la fe, que antes se vivía con naturalidad en la vida cotidiana, fue encerrada entre paredes de piedra. Continuemos juntos este recorrido, porque, después de Constantino, la adoración dejó de ser un estilo de vida y comenzó a depender de edificios, horarios y rituales. Jesús se movía libremente, enseñaba donde lo necesitaban, sin liturgias fijas ni estructuras dominantes. Jesús no se limitaba a un templo para manifestar el poder de Dios. Caminaba por aldeas, predicaba desde las montañas, cruzaba mares y se sentaba con pecadores en sus hogares. Lucas 19:5 y Marcos 4:1 nos muestran cómo su ministerio era móvil, dinámico, profundamente humano. No necesitaba de un altar dorado para sanar ni de una liturgia para enseñar. Bastaba su presencia y el deseo sincero del corazón de la gente. Pero tras la influencia de Constantino, la fe fue encerrada dentro de templos majestuosos inspirados en la arquitectura pagana. Todo fue esquematizado. Horarios estrictos, sillas alineadas, escenarios centrales y fórmulas repetitivas. La iglesia se volvió un show semanal y los fieles, una audiencia silenciosa. Ya no se esperaba que cada miembro tuviera una función, sino que simplemente asistiera. Y aunque congregarse es bíblico, como lo dice Hebreos 10:25, existe una gran diferencia entre reunirse para edificar y reunirse por rutina. La fe fue diseñada para vivirse cada día, no para limitarse a una ceremonia de 90 minutos. Dios desea ser adorado en todo momento y lugar, como enseña Juan 4:24. Pero hoy, muchos han reducido su espiritualidad a un templo, olvidando que la verdadera iglesia es el cuerpo de Cristo en acción. Las casas ya no son lugares de oración. La lectura bíblica ha sido delegada al púlpito, y el discipulado, que debería ser continuo, se convirtió en una charla esporádica. Esta centralización de la fe ha dividido lo sagrado de lo cotidiano, creando una religión de eventos en lugar de una vida consagrada. Como resultado, muchos creyentes se sienten vacíos, desmotivados, porque solo se conectan con Dios una vez por semana. Pero Jesús nunca nos llamó a ser asistentes de cultos, sino discípulos que viven su fe en cada paso. El discipulado verdadero se encuentra en la conversación diaria, en la mesa compartida, en el silencio de la oración, en el servicio a los demás. En Hechos 2, la iglesia se reunía a diario, partiendo el pan con gozo y sencillez. No vivían para el culto, su vida entera era adoración. Y es precisamente eso lo que nos falta hoy. La fe ha sido convertida en algo que se experimenta los domingos, cuando en realidad debería ser una vivencia continua. El Espíritu Santo desea moverse a diario, no una vez a la semana. Si nuestra
Fe solo se activa en ambientes especiales. Es señal de que está basada en el entorno y no en Dios. Pero cuando entendemos que somos templo del Espíritu, 1 Corintios 6:19, todo cambia. La oración cobra vida, la palabra se vuelve alimento. Y la presencia de Dios nos acompaña siempre. No está mal asistir a un templo, pero sí lo es creer que Dios solo habita allí. Él se manifiesta donde hay sinceridad y fe, en cualquier lugar. El problema es que muchas iglesias aún se rigen por el modelo imperial. El púlpito se volvió una plataforma de espectáculo, el predicador una celebridad y la alabanza una función artística. Mientras tanto, las bancas se llenan de personas sedientas, pero pasivas. El cuerpo de Cristo ya no se mueve con todos sus miembros. Se ha reducido a un público que escucha. Efesios 5:14 dice: Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Este llamado es urgente. La Iglesia ha perdido su identidad al centrarse en estructuras y no en las personas. El Evangelio fue hecho para transformar vidas, no para sostener instituciones. Jesús no vino a establecer programas, sino a salvar, sanar y restaurar. El verdadero cristianismo se demuestra en la vida diaria, no en eventos esporádicos. La Biblia sigue siendo nuestro manual de vida y nunca enseñó que el culto debía ser un show. Volver al modelo de Jesús no significa dejar de congregarse, sino redescubrir el propósito de reunirse. El templo debe ser un lugar de encuentro, no un ídolo moderno. La liturgia debe guiarnos hacia Dios, no distraernos de Él. Cuando la fe se vive en lo cotidiano, en las palabras, en las acciones, en el amor al prójimo, el Espíritu Santo tiene libertad para obrar. La fe verdadera fluye desde el templo hacia la calle, desde la reunión hacia la práctica. Y si sientes que tu vida espiritual está estancada, quizás sea momento de mirar hacia adentro. El verdadero altar está en tu corazón. No necesitas adornos religiosos para encontrarte con Dios. Necesitas entrega. El tercer gran cambio que trajo Constantino fue la imposición de fiestas y celebraciones sin base bíblica. Muchas personas celebran fechas cristianas sin saber su verdadero origen. Después de la institucionalización de la Iglesia, comenzaron a imponerse festividades que no nacieron del mandato divino, sino de estrategias humanas para facilitar la transición de una cultura pagana a una supuestamente cristiana. La fe, que fue sembrada con humildad, se vio envuelta en tradiciones que no reflejan los principios del Evangelio. Jesucristo, por ejemplo, nos dejó una única conmemoración, la cena como recordatorio de su muerte y resurrección. Lucas 22:19. Sin embargo, muchas celebraciones populares no tienen raíz en la palabra de Dios. El 25 de diciembre, ampliamente conocido como Navidad, fue originalmente una fecha pagana dedicada al dios Sol Invicto. Constantino y sus sucesores cristianizaron esta fecha para facilitar la aceptación del cristianismo entre los pueblos romanos. El culto al sol fue reemplazado simbólicamente por el nacimiento de Jesús, aunque la Biblia jamás menciona el día exacto en que él nació, ni ordena su celebración. Así se abrió la puerta para que muchas otras costumbres y símbolos ajenos a la fe fueran integrados sin discernimiento. Lo mismo ocurrió con la Pascua, que en la Escritura representa la liberación del pueblo de Israel y el sacrificio de Cristo. Con el tiempo, fue transformada en una celebración cargada de elementos extraños como huevos, conejos y colores brillantes, todos con raíces en rituales de fertilidad. Estos elementos no tienen ninguna relación con el mensaje de la cruz, sino que desvían la atención del significado verdadero. En vez de recordar la resurrección con reverencia, muchos lo hacen. Por costumbre o por la festividad comercial, Dios no busca celebraciones vacías, sino verdad. Y esa verdad se encuentra en su palabra, no en las tradiciones heredadas. Aunque muchas personas celebran con buenas intenciones y usan estas fechas para reunirse en familia o recordar a Cristo,
El problema está cuando la tradición se impone por encima de la revelación bíblica. Jesús mismo reprendió a los fariseos por invalidar los mandamientos de Dios con sus tradiciones. Marcos 7, 8, 9. Lo esencial del Evangelio está en la relación diaria con el Señor, no en un calendario litúrgico. Dios no nos llamó a vivir de acuerdo a fiestas establecidas por hombres, sino a mantener una comunión constante con Él. La mezcla entre el paganismo y el cristianismo ha generado confusión espiritual. Muchos creen que su fe se fortalece solo en Navidad o Pascua, pero se debilita el resto del año. Jesucristo quiere constancia, quiere un pueblo que lo adore en espíritu y verdad todos los días. Como dice 1 Corintios 11:26, lo que debemos recordar es su muerte hasta que Él regrese, no celebrar fechas impuestas sin base bíblica. Celebrar en sí mismo no es pecado. El peligro está en hacerlo sin discernimiento. Muchas iglesias priorizan estos eventos festivos y relegan prácticas esenciales como el discipulado, la oración ferviente y el estudio profundo de la palabra. Se montan espectáculos impactantes, se llenan auditorios, pero se descuida lo esencial: el temor de Dios, la santidad, la enseñanza verdadera. La fe no puede ser reducida a un ciclo de celebraciones anuales. Debe ser una experiencia constante, de transformación interior. Jesús fue claro: si alguien me ama, guardará mi palabra. Juan 14:23. Él no busca presentaciones brillantes, sino vidas rendidas. La Biblia es nuestro mapa, y en ella no hay espacio para seguir ciegamente las tradiciones humanas. Cuando, sí, aceptamos prácticas sin cuestionarlas, corremos el riesgo de alejarnos del mensaje puro de Cristo. Pablo ya lo había advertido en 2 Corintios 11:3, temiendo que nuestras mentes fueran corrompidas y se apartaran de la pureza del Evangelio. El Evangelio es claro, directo, y no necesita adiciones. Cuando Jesús es el centro, todo lo demás se alinea. Cuando la palabra guía nuestras decisiones, las costumbres humanas pierden poder. Lo importante no es la fecha, sino la entrega. Luego, verdadera comunión no necesita ornamentos. Florece en la obediencia, en la fe viva, en el amor al prójimo. Cada acto sincero de perdón, servicio o renuncia es una celebración que alegra el corazón de Dios. Por eso es vital examinar nuestras prácticas. Volver a la Biblia como nuestra única autoridad. Vivir un evangelio genuino, sin adornos innecesarios. Jesucristo no busca que adaptemos nuestras vidas a un calendario religioso, sino que lo sigamos a Él todos los días. Él quiere intimidad, devoción diaria, no eventos esporádicos. Y si todo esto te sacudió, es porque el llamado a seguir a Jesús nunca fue superficial ni liviano. Siempre fue radical, profundo y transformador. Ahora que conoces estos aspectos ocultos en la historia de la Iglesia, es momento de decidir cómo vivirás tu fe. ¿Seguirás las estructuras impuestas o te atreverás a volver a la raíz, a la comunión sincera con Dios? Comparte tu opinión. En los comentarios, cuéntanos si esto cambió tu perspectiva. Y si este mensaje te edificó, suscríbete para seguir recibiendo enseñanzas que confrontan y liberan. El viaje no termina aquí, apenas comienza. Sigue con nosotros en esta búsqueda de la verdad que transforma.